Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos tres temas. Uno tiene que ver con la causa nacional, que es la Itaipú Binacional. Y vamos a hablar con Liz Kramer y Félix Sosa, presidente de la ANDE, y Liz Kramer, representante de la Cancillería ante Itaipú, acerca de la revisión del anexo C. ¿Hasta dónde avanzamos en las negociaciones con Brasil? ¿Cómo están esas negociaciones? ¿Por qué no se firma el acuerdo este año? Vamos a hablar con ellos. Y si Paraguay tiene o no una posición estratégica, y vamos a ver si nos cuentan. Eso en el primer bloque. En el segundo bloque vamos a hablar de la crisis del transporte con el nuevo viceministro Oscar Estar. Vamos a hablar de las reguladas, de las validaciones, las irregularidades, las deudas a transportistas. Hay que seguir endeudándose para atender tan pésimo servicio de transporte público. Vamos a ver qué nos contesta hoy el nuevo viceministro. Y en el último bloque vamos a hablar de otro tema igualmente preocupante, la infraestructura escolar, con Víctor Villajoa, director de infraestructura del Ministerio de Educación, Dalila Zarza, coordinadora general de la Unidad de Programas y Proyectos del MEC, y el ingeniero Zoilo Benítez, coordinador de proyectos de infraestructura del Ministerio de Educación. Y antes de ir a la primera pausa, para comenzar el debate, les invito a compartir un rico café Lavazza, que es reconocido como un café de alta gastronomía y que permite al consumidor degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y ya volvemos. Vení a Bristol y aprovecha la gran liquidación en todas las sucursales del país y hasta agotar stock. Ahora o nunca. Hay miles de productos para vos: celulares, televisores, notebooks, lavarropa, heladeras, cocinas, parlantes y mucho más. Y además, sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Llega el evento número 27 de Baker Tilly, Paraguay. Nos encantaría celebrarlo juntos este 21 de abril en un ameno almuerzo, junto a invitados destacados del área, quienes darán una importante charla sobre precios de transferencia en Paraguay a un año de su aplicación. Desde las 12 horas en el Salón Bicentenario Centro de Eventos Paseo La Galería, Asunción, Paraguay. Para mayor información, contactarse al 0971-673-003 o al 021-615-988. Costo de acceso 200.000 guaraníes. Incluye almuerzo, open bar y acceso al evento. Bien, ¿qué tal, doña Liz Kramer? ¿Cómo anda? Buenas noches. Gracias por venir. Muy buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Buenas noches también acá al presidente y colega. ¿Qué tal, ingeniero Félix Sosa, presidente de la ANDE? ¿Cómo anda? Muy bien, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. También es un placer compartir con mi colega en el Consejo, Liz Kramer. Bueno, hace 15 días estábamos hablando con el ingeniero Blanco y otro ingeniero acá sobre justamente el anexo C, lo que pasa en Itaipú, lo que pasa con el río Paraná, cómo somos dependientes del río Paraná. Nos enteramos de que Brasil tiene más de 50 represas sobre el río Paraná. Y bueno, y dependemos mucho del agua que ellos también dejan que fluya en el Paraná. Y bueno, y el anexo C. Y la pregunta que quedó finalmente flotando y que después ganó Estado Público fue: ¿por qué en Paraguay no conocemos cuál es la posición del gobierno en materia del anexo C? ¿Cuál es el motivo por el que no se llegó a firmar el acuerdo con Brasil, o no se firma hasta este momento? Y si verdaderamente Paraguay tiene o no una estrategia en cuanto a la renegociación del anexo C. Por eso ya había conversado con Liz hace 15 días, y bueno, y me dijo: cuando el ingeniero tenga tiempo, vamos a acudir los dos, y acá están. Así que les agradezco antes que nada que hayan venido. Pero comenzamos. Tenemos una estrategia de negociación del anexo C. Gracias, Carlos, de nuevo por la oportunidad, y creo que es realmente muy valioso para nosotros poder exponerle a la ciudadanía el contexto y dónde estamos, qué hemos hecho en todo este tiempo, qué se ha hecho durante este gobierno para llegar mejor preparados para el anexo C, y con qué contamos y qué le vamos a heredar o qué le vamos a dejar al gobierno entrante próximamente a ser electo. Así que yo para eso preparé, si te parece, una pequeña presentación
traté de que sea didáctica, a ver si me ayudan. Y digamos que por un lado las grandes obras de infraestructura eléctrica y acuerdos relevantes que son importantes de cara al anexo C porque nos posicionan mejor a la hora de la negociación. Una inversión histórica en el sector eléctrico para ejercer la verdadera soberanía energética. Todo el mundo habla de soberanía energética. La verdadera soberanía energética la vamos a tener ahora, señores, porque recién ahora somos capaces de retirar, vamos a ser capaces de retirar 100% de lo que nos corresponde en Itaipú, y de eso va a hablar seguramente el ingeniero Félix Sosa. Hemos logrado con mucho esfuerzo también una declaración conjunta dentro de la Itaipú Binacional a nivel del Consejo de que Itaipú sea un nodo de frontera. Eso significa que Itaipú sea una especie de cámara compensadora energética a nivel regional, y eso nos permite muchísima mayor flexibilización también a la hora de las futuras negociaciones. Por otro lado, la ANDE con su plan maestro que va a hablar sobre lo que es la diversificación de la matriz energética y lo que ha logrado con la interconexión, y todas esas son señales que hemos dado no solamente al mercado interno sino a nuestros socios de la capacidad que vamos logrando para disponer mejor nuestra energía. Arrancó la actualización tecnológica, que fue un trabajo de casi 3 años, donde hicimos mucho esfuerzo porque empresas paraguayas participen en eso y tengan ese know-how y que pueda quedar en el país. Y la inversión en infraestructura física en el país que apoyó Itaipú también, que es relevante de cara al anexo C, porque vamos a disponer de nuestra energía en el Paraguay para el desarrollo, sí. Queremos atraer inversiones, sí. Y queremos que esas inversiones puedan tener un país conectado. O sea, eso en cuanto a lo que es infraestructura. Y brevemente, Carlos, en el siguiente punto te digo, brevemente, se creó una comisión ad honorem. Sí. ¿Sí? Te recordarás vos como sí. periodista, muy amplia, de un espectro enorme político. Ahí se le invitó a todo el mundo, a todas las ideologías, se le invitó a los partidos políticos, a la iglesia, en fin, a un espectro, como digo, muy importante. Eso tuvieron una serie de reuniones y concluyó con la conformación del equipo negociador. El equipo negociador, a su vez, institucionalmente fue formado por la ANDE, Relaciones Exteriores, Obras Públicas y el Gabinete Civil de la Presidencia, como representantes. Pero eso dio lugar a 4 grupos de trabajo, Carlos: técnico, financiero, económico y jurídico. ¿Sí? Esos grupos de trabajo, Carlos, llevaron un año, del 2019, diciembre de 2019 a diciembre de 2020, trabajando. Más de 50 expertos de las instituciones. Ahí entró Banco Central de Hacienda, MIC, Secretaría Técnica, etcétera. 50 especialistas de todos los sectores e invitados externos. Eso dio lugar luego al grupo de seguimiento, que condensó todo esto, y todo lo que vos quieras preguntar sobre cada uno de los aspectos del anexo C, que tiene muchos aspectos, tiene la tarifa, tiene la compensación, tiene los elementos de la tarifa, etcétera, qué vamos a hacer, etcétera. Cada uno de esos aspectos fue estudiado en los grupos técnicos, con informes, con presentaciones de externos, internos, en un compendio que está en esa web, y yo te voy a mostrar después. Y por el lado, finalizo ahí diciendo que por el lado político nosotros buscamos avanzar en el inicio del diálogo con el Brasil. El Brasil nos dijo que sí, estaba el COVID de por medio, y después vino el impasse de la tarifa del 2022, que recordarás, se solucionó recién en agosto. Sí. Eso ya nos colocó a las puertas de las elecciones en el Brasil, con el recambio de autoridades que hubo, y gracias a los esfuerzos del canciller Arriola, vino el canciller brasileño, se reunió con el presidente Abdo, y se reunieron los presidentes Lula y Abdo ya hace pocas semanas atrás, donde se define por un lado la importancia de ya terminar el tema de la tarifa 2023 lo antes posible, y en la política o la visión que tenían ambos gobernantes o ambos países de cara al anexo C. Todo lo que quieras saber sobre cada uno de los puntos y posiciones que tiene Paraguay, proyecciones, estimaciones, etcétera, sobre cada uno de los puntos vas a encontrar en esta web. Esta es la web de Relaciones Exteriores, está marcado en círculo. Esta de Relaciones Exteriores, no está en la de la Itaipú. No, la Itaipú es un facilitador, es la cosa negociada, pues, Carlos, ¿verdad? No, yo entiendo, pero ¿y por qué entonces no se comunicó esto hace mucho tiempo? Que esto está, que se comunicó, esto está en el tema de la Cancillería, no en la página de Itaipú. Entonces se hubiesen evitado muchas críticas y muchos cuestionamientos
de la gente, si es que se sabía esto, ¿por qué no se comunicó bien? O sea que esto se hizo una comunicación pública, se hizo un acto público, Carlos, donde fue convocada toda la prensa. Si buscas vas a encontrar los antecedentes. Se entregó este compendio de información que es enorme. Mira, esa es solamente una parte del índice que puse ahí. Todos los aportes de todos los partidos políticos, de cuánto invitado hayas tenido. ¿Cuál es la aquí. página? A ver si entramos ahora mismo en la página de la Cancillería. Que A me ver si- encantaría porque es muy Sí. dinámica. Si pones para atrás está la página, un poquito más, Ministerio de Relaciones Exteriores, mre.gov.pi. Esto está muy bien llevado por el UGRE dentro del Ministerio de Relaciones. UGRE es la Unidad de Gestión de Recursos Energéticos. MRE. Baja ahí, ¿sí? ¿Bajamos a dónde? Más, este está grande, más a la derecha. Sí, puedo ver mi pantalla. Eso, si chicas más, por favor. Ahí está, recopilación. Ahí entra, por favor. Ahí en recopilación Sí, documental. sí. Ahí está. La comisión asesora por quien estaba integrado, las presentaciones que hubo, las invitaciones, la postura de los partidos políticos, de la sociedad civil, los nuevos aportes que se hicieron, las presentaciones, etcétera. El ciclo de conferencias, por ejemplo, del Centro Paraguayo de Ingenieros, etcétera, etcétera, los nuevos aportes. Luego, ahí tenés los grupos de trabajo que te dije que son 4, Sí, sí. técnico, jurídico, económico y comercial, con sus informes. Abrí cualquiera de ellos, por favor, cualquiera de ellos, para simplemente mostrarte el nivel de profundidad de los informes de trabajo. Sobre cada uno de los aspectos, aspectos que tienen que ver con el SECUSE, con la forma de construcción de la tarifa, sobre compensación, ahí está cada informe de cada grupo de trabajo, con las posturas, con las proyecciones, con lo que hasta dónde se puede llegar, cuáles son los escenarios, cuál es el compendio, todo está ahí. Todo Carlos. está ahí. Ingeniero, Sí. ¿por qué nunca nos contaste que esto estaba en la página de la Cancillería? Bueno, realmente es algo, como dijo Liz, se había hecho una presentación Al Congreso en diciembre del año 2020. Esta presentación se había realizado y en diferentes sectores. Lastimosamente, tal vez fallamos en la forma de comunicar, pero definitivamente esto se hizo en un acto público. Estaba. Y fue entregado al Congreso sí. formalmente también. Y se ha distribuido inclusive en forma digital estas informaciones en diferentes sectores Bueno, de la sociedad. Me interesó Sí, lo que dijiste, sí. Liz, al comienzo, acerca de la capacidad de retirar el 100% de la energía. Ahora, el tema es que Itaipú sirvió para el desarrollo del Brasil durante muchos años. ¿Por qué nosotros no nos desarrollamos de la misma manera? ¿Por qué recién ahora, 50 años después, tenemos esta capacidad de retirar toda la energía para el desarrollo? ¿En qué fallamos en ese sentido? Carlos, usted inicialmente preguntó si Paraguay tiene o no estrategia. Y una de las estrategias justamente es tener condiciones sus instalaciones, tanto en transmisión como en distribución, para poder retirar toda la potencia que nos corresponde, porque eso tenemos que aclarar muy bien, que recién el año 2019 se puede retirar el 100% de la energía que nos corresponde en Yacyretá. Y en este momento, a mediados del año, estamos terminando toda la obra de la subestación de Iguazú para poder retirar por primera vez en la historia también desde la Itaipú Binacional. ¿Pero por qué después de 50 años, ingeniero? Yo Perdimos, sí, mire, yo sí, entiendo, sí, ustedes no son responsables, sí, ustedes no son responsables, sí. ¿verdad?, de lo que no se hizo debidamente en su momento. Pero sí tenemos que admitir de que no se hicieron las cosas Así como mismo. correspondían durante muchos años. Para tener una idea, Carlos, desde el año 1968, cuando entró en operación la central hidroeléctrica de Caraí, Sí. nosotros ya teníamos en capacidad de generación 10 veces más que la demanda de Paraguay. Lastimosamente no se acompañó en obras de infraestructura, tanto en transmisión como en distribución. Para tener una idea, y yo tengo un gráfico, pero de todas maneras puedo mencionar sin el gráfico, de las inversiones. Hasta el año 2008 no se llegaba a invertir 50 millones de dólares en forma anual y la necesidad era 4 veces más. No sé si podés pasar
Ahí podemos observar, por ejemplo, que nosotros la demanda máxima de consumo de energía eléctrica en Paraguay llega a 4.270 megavatios de potencia. Es decir, estamos utilizando ya en pico el 49% de la potencia disponible en las binacionales, incluyendo también la central hidroeléctrica de Caray. Si puede pasar, por favor. Posteriormente acá podemos observar, hasta el año 2000, como usted dijo, Carlos, hasta el año 2008 nosotros llegábamos a invertir solamente hasta 50 millones de dólares en forma anual y la necesidad de inversión en esa época ya llegaba a 4 veces más que eso. Posteriormente comenzamos a mejorar las inversiones y también lo que dijo Liz, que en los últimos 3 años podemos ver claramente que llegamos a récord y récord de inversión en la ANDE. Primeramente en el año 2020, 270 millones de dólares, en el año 2021 llegamos a 311 millones de dólares y en el año pasado llegamos a 333 millones de dólares. Entonces, para nosotros... ¿Y qué se hizo con todo ese dinero? Y la tarifa siempre fue insuficiente. Hasta ahora la tarifa de la ANDE es insuficiente. Sí, es una tarifa, una tarifa política. Así mismo es. Okay. Entonces, todas estas obras, a partir del año 2009, que comenzaron a mejorar las inversiones, que fueron insuficientes, con todas esas inversiones, se ejecutaron estas obras a través de préstamos con bancos multilaterales. Y ahora comienzan a vencer esos préstamos. Tenemos que comenzar a pagar. Entonces, el pago total de la deuda de la Itaipú Binacional es una oportunidad histórica para Paraguay seguir invirtiendo y usar nuestra energía para el desarrollo de nuestro país. Liz, ¿querés decir algo sobre ese punto? Quería nomás decir que efectivamente es la primera vez también en cuanto a hay un récord también de aporte de Itaipú para infraestructura de la ANDE. No necesariamente, ya obviamente como él dijo, de préstamos, en este caso es fondos de Itaipú para el sistema eléctrico paraguayo, ¿verdad? Para poder tener esa soberanía energética de la que tanto hablamos. Y recién ahora, que me parece interesante también que con los términos técnicos o de la manera que considere el presidente lo diga, la importancia de la interconexión se logró la interconexión entre la EDI y la Itaipú, se está digamos, teniendo la posibilidad del retiro del 100% de nuestra energía. Estamos con nuevos modelos de negociación también para poder atraer inversión en el sector. ¿Hace cuánto que sos funcionario de la ANDE? 26 años. 26 años. Así es. Hace 26 años. Bueno, sí, así es. ¿Y qué pasó en estos 26 años, desde que vos estás en la ANDE, para que esto de hace 4 o 5 años se empiece a hacer y no se hizo durante los 22 años anteriores de tu permanencia en la ANDE? ¿Cuál es la explicación, vos que estuviste adentro? Para mí es un error del gobierno. De los gobiernos que pasaron y no realizaron las inversiones necesarias. Porque definitivamente, ¿qué nos sirve a nosotros tener grandes generaciones en las binacionales si no la usamos? Y no usamos, o de repente tenemos mala calidad de servicio. Así mismo. ¿Y cómo se va a instalar las industrias? ¿Qué competitividad va a tener las industrias que se instalan en Paraguay si es que ofrecemos un mal servicio? El corte de energía eléctrica para el sector industrial es tan perjudicial. Durante esos 22 años sí. ¿Cuánta plata entró por Itaipú durante esos 22 años? ¿Y qué se hizo con toda esa plata que entró de Itaipú a los gobiernos de Paraguay? Y como decía Liz, que ahora por primera vez en la historia, dentro de la cooperación entre la ANDE y la Itaipú Binacional, la Itaipú Binacional destina para el sector eléctrico paraguayo 303 millones de dólares. Y eso tenemos que continuar. Perfecto, pero sí. a mí lo que me preocupa es, mucha plata ingresó por Itaipú a Paraguay, muchísima plata. ¿Qué se hizo durante todos estos años? Porque tiene que haber una auditoría, no solamente que tiene que haber, hay una auditoría internacional de más alto nivel, en este momento la ¿Y por qué no se están en todas las memorias anuales de la Itaipú Binacional, tiene una memoria, está auditada internacionalmente. ¿Y por qué no nos desarrollamos entonces a lo largo de estos 26 años? Porque hubieron decisiones de inversión en otros sectores sumamente importantes. Me imagino que, hubieron sectores en obras públicas de otras fuentes. Ahora, en el sistema eléctrico es donde fallamos, evidentemente, que nos ponía en una posición tan débil para este momento. Todas las obras de Itaipú, que son enormes y muchas, ahora mismo hay inclusive todo este tema del nuevo puente con el Brasil, el puente Carmelo Peralta y demás, bueno,
todo que ver tiene, porque tiene que ver con la conectividad del país para atraer inversiones que utilicen esa energía. La inversión, sin embargo, en el sector eléctrico puramente es lo que estuvo, por lo visto, bastante retrasada y que nos dejó en esta posición bastante desfavorable que hemos tratado de revertir, digamos, gracias, han tratado de revertir. Me pongo yo la... El tema es que la historia tenemos que escribir, pero tienen que existir responsabilidades. Por eso decía Carlos que esta es una oportunidad histórica para Paraguay para poder invertir en el sistema eléctrico paraguayo después del pago total de la deuda de la Itaipú Binacional. No podemos cometer el mismo error, que el ingreso adicional en Itaipú se destine a otros sectores. No digo que no sea importante, pero es fundamental que nosotros tengamos la infraestructura adecuada para poder justamente usar nuestra riqueza para el desarrollo de nuestro país. Bueno, y en todo esto, genial. Ya es como llorar sobre la leche derramada de lo que no se hizo, pero alguna vez debemos conocer a los responsables del atraso de Paraguay. Porque Itaipú era nuestra mina de oro. Era nuestra mina y es nuestra mina, sigue siendo. De hecho, y sin embargo nos despegamos. Y tiene que haber responsables, pero eso seguramente vamos a tener oportunidad de hablar en otro momento. Solamente que quiero también decir qué sería de Paraguay sin Itaipú. Es importante también decir qué es lo que sería de Paraguay sin que se hubieran hecho todo lo que se hizo con aquellos fondos. Pero esa es una discusión efectivamente más profunda y que obviamente digamos, los voceros ahora, de Itaipú pueden hacerlo. ¿Qué es lo mejor? ¿Cómo tenemos que negociar ahora el anexo C? ¿Qué es lo que más le conviene a Paraguay? Porque hay dos visiones. Una, la economista, según dicen, que es la de los $1.000 millones de dólares para cada país. Sí. Y la otra es que nosotros podamos disponer, podamos vender, etcétera, como querramos, pero tenemos que negociar. Por eso el tratado mismo tenemos que cambiar para que nos permitan a nosotros tener la posibilidad de vender la energía que no usamos todavía en nuestro país. Por eso, ¿cuál es la mejor posición que se pueda tener para la revisión? Bueno, primeramente, usar nuestra energía para el desarrollo. Definitivamente, y lo que no usamos, colocar de la mejor manera posible. Actualmente nosotros estamos contratando el 35% de la potencia que nos corresponde, es decir, el 60% estamos cediendo. ¿Qué significa eso? Significa de que cuanto más alta sea la tarifa, todavía le conviene a Paraguay. Claro, por eso que Paraguay se mantiene así mismo. Todavía, a corto plazo. A corto plazo. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque el 65% que está saliendo todavía va a recibir un dinero adicional, definitivamente. Para invertir. Pero ese es para corto plazo. Acá lo que definitivamente tenemos que tener una fórmula donde la tarifa siga siendo competitiva para el sector productivo, porque la tarifa de la ANDE o de Paraguay es la tarifa más competitiva de la región, principalmente para el sector industrial. Seguir manteniendo esa tarifa competitiva, usar lo máximo posible para el desarrollo de nuestro país y lo que sobra, colocar de la mejor manera posible. ¿Y cómo podemos colocar de la mejor manera posible? Primeramente, y uno de los temas fundamentales que está en la revisión del anexo C, paralelamente a la revisión del anexo C, porque es el tratado, es justamente la libre disponibilidad. Para que nosotros, ese 65% que tenemos todavía, podamos colocar en el mercado de la región o también seguir cediendo si la cesión conviene más que colocar en el mercado eléctrico de la región. Ahora, en este momento, ustedes que están al tanto de las negociaciones, en este momento, ¿cuánto es el peaje que nos quieren cobrar nuestros amigos, entre comillas, amigos países vecinos? Bueno, eso existe un análisis técnico, existe actualmente un estudio, un grupo de trabajo de 5 países, entre Paraguay, Brasil, Chile, Uruguay y Argentina, donde justamente se está analizando qué es lo que nosotros tenemos que superar para que realmente ocurra esa integración energética y evitar ese tipo de inconveniente en la región, ¿verdad? Ese estudio Argentina, hoy se está haciendo... Argentina ya nos enchufó el tema del río, en Rosario, el impuesto ese. Sí. Así que me imagino que no ha de ser muy interesante para Argentina si no le pagamos un buen peaje, que podamos... Pero para eso las reglas tienen que ser claras. No, claro, claro. Pero en ese sentido, Carlos, yo que, digamos, aprovecho mi
Solamente mi visión como administradora nomás, y hago las preguntas más básicas. Cuando dicen, bueno, vender nuestra energía a otros países, yo le pregunto, bueno, la mercadería, la energía, ¿a qué país? ¿Cómo se llega a la mercadería hasta ese país? ¿Qué peaje tengo que pagar? Y es competitivo una vez que llego allá, mi mercadería, ¿a qué precio llega? Y compite contra quién compite en tal país. Cierto, y en ese contexto de cosas, no descarto que hayan respuestas mucho más, obviamente, sólidas que las que estoy diciendo, pero veo que el mercado de al lado, que es el mercado brasileño, con que ya tenemos toda la carretera de traspaso de nuestra energía lista, es un mercado en crecimiento, obviamente sigue siendo un mercado interesante. Y por el tratado solamente a Brasil le podemos ceder. Para eso hay que modificar el artículo 13 del tratado. El tratado, definitivamente. Eso justamente está en el informe jurídico de ese grupo de trabajo, que definitivamente para poder tener la libre disponibilidad tenemos que cambiar, lógicamente, si existe esa voluntad política de ambos países. Soberanía. Que tengamos que depender de Brasil para saber a quién le podemos vender. No, pero estoy seguro que dentro de la negociación se puede hacer. Son otros tiempos. Son otros tiempos, pero aparte yo quiero, justamente te hago ahí el análisis simple de comerciante, ¿verdad? Si es un buen mercado, ¿cuál es el problema? ¿Verdad? Si me llega a pagar bien por mi mercadería, ¿qué problema hay? ¿Verdad? O sea, si hay un mercado mejor y lo puedo llevar, ok, pero ¿hay ese mercado mejor? Pues si la ANDE puede vender, seguir vendiéndole y a mejor precio a Brasil, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si ya está todo disponible para eso. O puede venir una inversión extranjera y la vendo mejor acá, bueno, listo, también la vendo mejor acá. Claro. Ahora eso podemos hacer porque tenemos infraestructura eléctrica. O sea que anteriormente nosotros ni podíamos hacer eso, no íbamos a tener opción. Ahora, al tener mejor infraestructura eléctrica, existe esa opción que está mencionando. O sea que, ingeniero, cuando vos me hablas así de ahora, en ese tiempo presente, ¿verdad? Ahora, después de 50 años, me da rabia. Porque, ¿sabe por qué? Porque los gobiernos no fueron patriotas en este país. Si es que es así como está expresando ahora. Eso quiere decir que los gobiernos no fueron patriotas en años anteriores. Pero eso podemos observar en las inversiones realizadas, Carlos. O sea, que acá no tenemos que esconder nada. Es la realidad. Siempre se habló de la soberanía energética. Y ahora recién vamos a tener esa soberanía energética. Ahora recién nosotros estamos pudiendo retirar el 100% de la energía de Yacyretá. Ahora recién, al concluir la obra de Iguazú, la subestación de Iguazú, vamos a poder retirar el 100% de la Itaipú binacional. Eso ocurre ahora. Es la verdad. Pero tenemos que seguir invirtiendo, porque el sistema eléctrico necesita de una inversión constante. Tenemos que comenzar a la diversificación de la materia de generación. Es decir, de acuerdo al crecimiento de demanda, nosotros estaríamos utilizando en el año 2030, 2033, toda la potencia de las binacionales. Entonces tenemos que comenzar ahora en la diversificación de la matriz de generación que está en el plan maestro de la ANDE. Me parece interesante, Liz, como administradora. ¿Cómo podemos hacer para acceder? ¿En qué se usaron los gastos sociales desde que se implementaron, desde que Paraguay empezó a recibir los gastos sociales? ¿En qué se usaron? ¿Hay alguna, como vos decís que hay una auditoría, se puede acceder a eso? Memoria, Itaipú tiene su memoria anual, digamos, impresa y en digital, de todos los años. Estará por salir ya la del año pasado, debe estar por impresión, me pareció ver ya el borrador, con todo el desglose y con toda la auditoría internacional. Y acordate que inclusive, no sé en este momento en el caso de Envepar, pero inclusive lo que era la Electrobras cotizaba en bolsa, o sea, necesitaba una auditoría muy fuerte y cotizaba, digamos, tenía que pasar la ley la ley internacional para cotizar en bolsa, ¿verdad? Entonces, eso tiene una auditoría genérica de toda la gestión y cada una de las gestiones a su vez tiene su memoria de gestión. Ahora, en cada una hay que hacer lógicamente una intervención y de ver, vos hoy decís, bueno, no se hizo esto porque estamos hablando del sistema eléctrico, de la carencia del sistema eléctrico. Obviamente yo hoy estoy acá en representación de Cancillería, no me puedo elegir de vocera de Itaipú, pero también hoy mirando para atrás y mirando todas las obras que, digamos, se hicieron de Itaipú y que Itaipú representó para el Paraguay, hay que darle, digamos, el justo ajuste y preciar cada una de esas cosas que hubiera sido sin ello, ¿verdad? Hay, digamos, críticas importantísimas, inclusive a los puentes. O sea, yo no puedo creer, por ejemplo, Carlos, que haya crítica a los puentes, al puente de Carmelo Peralta, por ejemplo. ¿Por qué Itaipú va a pagar el puente de Carmelo Peralta? No, al sistema eléctrico. ¿Por qué Itaipú? Es conectividad país, ¿verdad? El segundo puente, por primera vez, y ahí te va a doler otra, nos tiene que doler.
¿verdad? Por primera vez después de 50 años volvemos a tener otro puente y un tercer puente con Brasil. Y es una realidad. Pero lo que no se plantó, el árbol que no se plantó hace 20 años, mejor plantarlo ahora. Pero, claro, simplemente que teniendo en cuenta el valor de Itaipú y la importancia de Itaipú, lo que se hizo y lo que se dejó de hacer, la deuda es demasiado grande. Y yo entiendo eso, si no hubiese existido Itaipú, entiendo ese discurso, pero la deuda es muy grande. La deuda es muy grande y creo que en ese sentido, entre el haber y la deuda, yo creo que hay una gran diferencia. Yo creo que alguna vez alguien tiene que explicar, si no es desde la Cancillería, desde la propia Itaipú, qué se hizo con todo lo que dio Itaipú a este país, qué se hizo y que se sepa. Creo que es importante una revisión histórica, inclusive Exacto. un compendio, me parece súper interesante en ese sentido. Y lo que a nosotros nos toca, Carlos, que es muy importante también que la ciudadanía sepa, es que tenemos el mandato del presidente Abdo de hacer una transición armoniosa con el gobierno electo, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con el gobierno electo en proveerle todo cuanto hayamos hecho y compilado, todos los trabajos, todos los insumos, todos los aportes, y al mismo tiempo ayudar en todo lo que podamos, de manera que el 13 de agosto, que se cumple efectivamente la fecha de los 50 años para la revisión del anexo C, ellos tengan todo lo que le brindemos nosotros y lo que ellos quieran incorporar nuevamente. Nada obsta que sea Claro, nueva. pero así luego debe ser. Así luego debe ser. Así luego debe ser. Definitivamente. Definitivamente. Bien, ingeniero, qué lástima. Este es un programa para 5 horas más o menos. Me gustaría tenerles 4 o 5 horas a los dos para seguir hablando de este tema. Pero lastimosamente los bloques son de 30 minutos. De todas maneras, Carlos, yo creo que es muy interesante lo que planteas, ¿verdad? Y creo que Liz respondió muy bien en el sentido de que Itaipú realmente es algo demasiado importante para Paraguay. Totalmente. Entonces, también es importante, porque Itaipú aportó mucho para el desarrollo de nuestro país. Tal vez podría aportar más. El caso del sistema eléctrico no fue, ¿verdad? Pero también gracias a Itaipú nosotros tenemos 99.99% de cobertura de energía eléctrica a nivel nacional. Después de 50 años, claro. De todas maneras, ese es todo un programa. Sí, no, podríamos desarrollar, ¿verdad? Así es. Seguramente cuando pasen tiempos menos... Sí, te iba a pedir esto. Este me puede dejar para la productora. Sí, cómo no. Entonces, es un compendio hecho por el doctor Rodríguez Silvero y como él y como el doctor Paz Castain también, que inclusive son de otra corriente política, estuvieron trabajando de mano a mano con nosotros. Bien, les agradezco que hayan venido. Un tema muy interesante y queda muchas cosas todavía por analizar. Así que le agradezco y les conmino ya a otra charla como esta. ¿Puede ser? Cuando guste, Carlos. Con gusto. Perfecto. A las órdenes. Gracias, ingeniero. Gracias, Liz. No, gracias. A la vuelta de la pausa con el nuevo viceministro del Transporte. Ya regresamos. Vení a Bristol y aprovechá los últimos días de ofertas en Aires Split con cuotas desde 199.000 guaraníes. Además, comprando tu Aire Split te incluye instalación gratuita. No dejes pasar esta promo que es hasta agotar stock, con las cuotas más bajas del país y sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Todos los miércoles y jueves son de Big Sale en Farmacia Vicente Escabone. Hasta 50% de descuento. Medicamentos, perfumes, cosméticos, juguetes, accesorios y mucho más. Pensando siempre en tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestras 70 sucursales o llamanos al delivery 418-5000 y 097-418-5000. Farmacia Vicente Escabone, tu farmacia más cerca tuyo. Y bien, ya estamos en compañía del viceministro de Transporte, Oscar Starr. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a la audiencia. Gracias por la invitación. No, un placer estar acá. Gracias por venir. ¿Por qué aceptaste el desafío? Y creo que en un momento de crisis como esta que tenemos actualmente en el transporte, una más, ¿verdad? Porque Sí. hace décadas que tenemos problemas con el transporte público. Si el presidente de la República confía en que yo pueda aportar algo, no había forma de no aceptar, ¿verdad? Esta es la pregunta que más escuché en estos días desde que asumí el lunes, ¿verdad? O sea,
¿Qué se te pasó? ¿Qué bicho te picó? Porque estás más loco que una cabra, me dicen mi amigo, mi compañero, mi familia, ¿verdad? Pero yo creo que no se puede desaprovechar esta oportunidad de hacer algún aporte para mejorar el transporte público, ¿verdad? Yo creo que el tema del transporte público es algo esencial, ¿verdad? Es un derecho del ciudadano y que tiene muchísima incidencia en la competitividad de la ciudad, de la capital del Paraguay y del país también, Sí, claro. al final de cuentas, ¿verdad? O sea, y que es lo más racional, o sea, inclusive desde el punto de vista económico, o sea, cuanto consigamos que más gente se traslade en transporte público, más gana la sociedad, más gana el Estado, inclusive en términos financieros, ¿verdad? Sí, el tema es que, como dijiste, el servicio de transporte está en crisis de siempre, de toda la vida. Nunca tuvimos un buen servicio de transporte público. Y bueno, ¿y qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar? Se inició un sumario. Leí que no sé si en conferencia de prensa o en algún otro medio señalabas de que hay una cantidad importante de fraude que parece que se cometieron con el tema de las validaciones. Y bueno, recién estás entrando y ya tenés esa información. ¿Qué es lo que vas a hacer? Porque si vas a tener a la misma gente trabajando contigo, es como dormir con el enemigo. Sí, totalmente, ¿verdad? Obviamente, lo primero que se me ocurrió en estas primeras horas desde que asumí es, vamos a tener que crear un departamento de verificación y control, ¿verdad? Una especie de auditoría interna específicamente del billetaje electrónico, ¿verdad? Que alguien sea el encargado del centro de monitoreo, que haya alguien que le controle, por lo menos para disminuir el riesgo de que vuelva a pasar lo que ya pasó, ¿verdad? Pero obviamente tenemos que revisar todo, ¿verdad? Inclusive los contratos que tenemos con las empresas tienen que adecuarse al servicio de billetaje electrónico y al centro de monitoreo, ¿verdad? Pero de lo que nos damos cuenta con estos datos que en pocos minutos se pudieron sacar del sistema, que el sistema de billetaje electrónico y el centro de monitoreo es una herramienta súper poderosa que no estaba siendo usada en su potencial, ¿verdad? Ahora, pero una cosa, exactamente, no estaba siendo usada. Tanto es así que unos chicos, estos muchachos de Opama, en pocos días, cualquier cantidad de datos compartieron con la ciudadanía. Así mismo es. Así ¿Verdad? mismo es. Pero escandalosos, datos escandalosos. Entonces, hasta parece traición a la patria lo que se hace, pero nosotros no lo tomamos así. Tomamos como una cuestión normal la corrupción. Es difícil de dimensionar, Carlos, el daño que le hace esto al sistema, ¿verdad? O sea, así como el centro de monitoreo y el billetaje electrónico es una herramienta súper poderosa, su fortaleza más grande es la credibilidad que puede dar para hacer políticas públicas, para pagar subsidios, para planificar el transporte a largo plazo y hacia adelante, ¿verdad? Entonces, si bien las validaciones sospechosas, digamos, que detectamos son 486.000 en el año 2022, estoy diciendo. 486.000. Validaciones, sí. Sospechosas, ¿verdad? ¿Qué criterios usamos? Por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué son los sospechosos? Y todas las tarjetas que tienen más de 10 validaciones en un día, ¿verdad? Tomamos como un universo, bueno, todas las tarjetas, vamos a analizar todas estas tarjetas, a ver qué fue lo que pasó acá. Porque es factible que una tarjeta tenga más de 10 validaciones, ¿verdad? Porque una familia que tiene 4 hijos, hacen 2 viajes, usan la misma tarjeta, pero no es lo normal, ¿verdad? No, pero aparte los tiempos tienen que coincidir, los tiempos del día. Tiene que coincidir para que... Así mismo, no es normal. Puede ser que suceda, algunas veces va a suceder, pero digamos, vamos a analizar todas estas y después vamos a ir entrando en el detalle y tratando de explicar qué pasó en cada caso, ¿verdad? Hay algunas que tuvieron cientos y miles de validaciones, ¿verdad? Que significan, no sé, 7 millones al mes, 7 millones de pasajes, e inclusive más en algunos casos. Entonces, obviamente, hay alta sospecha de que son fraudulentas, pero hay algunas cuestiones que todavía nos llaman más la atención, ¿verdad? Que es que muchas de estas validaciones fueron hechas por empresas que no cobran subsidios. De estas 486.000 validaciones, 310.000 las hizo una sola empresa que no cobra subsidio, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar la razón por la cual
está sucediendo esto, ¿verdad? O sea, me dieron ¿Qué algunas empresa es? explicaciones. No te quiero dar el nombre porque justamente es una empresa que no se benefició con esto y quiero entender todavía bien, pero en los próximos días probablemente lo voy a hacer, ¿verdad? ¿Por qué pasó esto? Alguna gente me dice que Todavía pasa quedan que... 176.000. Total, no, y hay algunas que claramente, sin dudar, fueron con objetivo de estafarle al Estado, ¿verdad? O sea, de todas estas, hay algunas empresas que tienen pocas, otras empresas tienen mucho, pero hay algunas que no hay ninguna duda que ese fue el objetivo. Y Bueno, eso, por ejemplo, se ve en el ahora que video, soy ¿verdad? viceministro, sí, Sí. ahora que soy viceministro, y ya te das cuenta que hay algunas que tuvieron estrictamente el interés de estafar al Estado. ¿Qué vas a hacer con esas empresas? Ya se hizo una denuncia a la Fiscalía, vamos a seguir profundizando en el análisis de los datos, vamos a seguir también tratando de apoyar el trabajo que está haciendo Opama, ¿verdad? Hoy nosotros tuvimos una reunión con los técnicos de Opama, fue una reunión yo creo que muy provechosa, donde ellos nos hicieron algunas consultas sobre los datos que ya les proveímos y también solicitaron más datos que les proveamos más. Nosotros le vamos a proveer todos los Pero datos hay que una ellos soliciten. oficina en el Viceministerio de Transporte que se encargue del control. De esto que hizo Opama, ¿hay alguna Sí, oficina sí, que sí, tiene que hacer eso? el centro de monitoreo, ¿verdad? ¿Y quién es el Centro director de del control y monitoreo. Y es una persona que está ahí. ¿Pero que, sigue en el cargo? No, sigue por ahora, ¿verdad? Ajá. Pero obviamente voy a tener que hacer cambios Claro. y hacer continuar con la investigación, todo lo necesario que sea, y contando con el apoyo de Opama, ¿verdad? Porque Opama tiene, ellos mismos nos contaron, y hoy mismo nos reunimos con un técnico que es de los mejores informáticos que hay acá en Paraguay, y tiene un equipo de 30 personas que están trabajando con diferentes perspectivas para abordar estos datos que nosotros le dimos y que le vamos a seguir dando, ¿verdad? Todos los datos que necesiten le vamos a seguir dando para que ellos vayan sacando conclusiones. Nosotros también vamos a hacerlo al mismo tiempo, pero nosotros tenemos 4 o 5 personas que además tienen que hacer todo el trabajo, ¿verdad? Lo que estás señalando es increíble, de lo mal que trabaja el Ejecutivo en el control de la cosa pública. Tenés que recurrir a gente que no tiene nada que ver con el servicio público del Estado, del gobierno, para que te dé los datos que una oficina del Estado y del viceministro tendría que darte. Sí, que nos dio, en 15 minutos nos dio. O sea, cuando le pedimos el dato, que en este criterio, dame estos datos, y el sistema nos dio el dato, ¿verdad? Y uno dice, no, pero la vorágine, el día a día, no tenemos en tiempo real. El billetaje, o sea, el subsidio se paga ex post. Cuando termina el mes, vos empezás a analizar los datos con toda la tranquilidad. Eso es un proceso relativamente largo porque participa un comité de tarifas que saca la tarifa técnica todos los meses. Entonces, no hay ninguna razón para no hacer ese control adicional que lleva 15 minutos más, ¿verdad? Y tener la certeza de que esas validaciones no son sospechosas, ¿verdad? A lo mejor con este criterio o con otro criterio, ¿verdad? Claro. Y también hay otras metodologías para hacerlo, ¿verdad? Nosotros tenemos, por ejemplo, algunos tipos de tarjetas que son para las personas con discapacidad visual y las tarjetas para los estudiantes. En esos casos tiene una limitación la tarjeta, ¿verdad? En el caso de la tarjeta con discapacidad visual, que no pagan pasaje, ellos solamente pueden hacer 2 validaciones. O sea, la persona que viaja y está permitido un acompañante. Sí. Entonces, el sistema permite hacer eso. En el caso de las personas, de los estudiantes, una sola validación. Y después tiene que pasar 20 minutos para hacer la siguiente validación. O si vuelve en el otro sentido, sí puede hacer la validación, ¿verdad? Eso mismo se podría hacer limitando, por ejemplo, a 5 la cantidad de validaciones, o solamente que te dé una alerta, que no limite, sino que cuando una tarjeta tiene un comportamiento llamativo, irregular, sí, te diga, fíjate un poco acá qué crees que puede estar pasando, ¿verdad? Y eso al final nomás del dato, o sea, de tener toda la información al final del mes, ¿verdad? O sea, realmente es una lástima lo que pasó, porque digamos que no es tan significativo en cuanto a la proporción que es de todas las validaciones. Son 169 millones de validaciones, de esas no solamente, 486.000 validaciones son sospechosas, ¿verdad? Pero es como cuando alguien te roban tu casa algo, aunque sea un vaso, vos ya tenés que empezar a sospechar, si este me robó un vaso, ¿sabe qué otras cosas me pudo haber ya robado y que yo no me di cuenta, ¿verdad? Y esa es nuestra situación ahora. Nosotros ahora entramos a investigar ya más profundamente esto
Y por eso seguimos contando con el apoyo de la gente de Opama. Creemos que los usuarios tienen que tener protagonismo en general en la prestación del servicio público, de transporte público, porque esta es un derecho del ciudadano, no es cualquier servicio, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a seguir trabajando en eso para ver si hay coherencia, por ejemplo, en la cantidad de validaciones con la capacidad de los buses, ¿verdad? Porque vamos a tener que ahondar en este tema para terminar de estar seguros de cuáles son los mecanismos de control que necesitamos implementar y cómo para que esto no vuelva a pasar, ¿verdad? Ahora, y por otra parte, el UCETRAMA les dio 5 días de plazo para pagar. ¿Por qué se atrasan en el pago de los subsidios? Hablan de 5 meses que no están persiguiendo el subsidio. ¿Por qué se atrasan en el pago del subsidio? ¿Y qué va a pasar si no pagan dentro de 5 días? Realmente no es tan así como dice la gente de UCETRAMA, ¿verdad? O sea, y también a mí me llamó la atención que yo apenas habiendo asumido, Sí. Sin siquiera hablar todavía conmigo, que yo tengo previsto hablar con todos los gremios, obviamente, porque ellos también son protagonistas principales en esta historia, salieron con esa amenaza, Sí, amenaza, ¿verdad? sí. Eso ellos no pueden hacer, ¿verdad? Legalmente no pueden hacer porque este es un servicio público básico que tiene que ser prestado sí o sí y que ellos tienen la obligación de hacerlo. Eso por un lado. Por otro lado, no es tan cierto de que nosotros estemos tan atrasados, Sí, ¿verdad? me llamó la atención Es cierto eso. que nosotros le debemos unos 6 millones de dólares, pero también es cierto que este año se pagó 72 mil millones de guaraníes ya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿cómo se paga el subsidio? Son más de 10 millones de dólares. El subsidio, sí, el subsidio se paga el 50% primero en base a los 3 últimos promedios, o sea, el promedio de los últimos 3 meses, ¿verdad? Entonces vos le pagás el 50% y después haces todo el análisis que corresponde y le pagás lo que sobra, digamos, con el número exacto, ¿verdad? O sea, si acá le pagaste 50 y hay otros 48 más, le pagás los 48. Si hay 51, le pagás los 51. Ya con el número que vos tendrías que asegurar que no sea así, que sea real, ¿verdad? Y nosotros ya le pagamos enero, febrero y marzo del parcial del 50%, ¿verdad? ¿Desde hace cuánto está implementado el sistema y se paga así, de esta manera, el subsidio? Te pregunto esto porque si ahora descubrimos estas irregularidades, ¿qué pasó hace cuánto? 2 años. Desde ¿El subsidio marzo de del cuándo se paga? 2021 es obligatorio. ¿Te Ajá. acordás que hubo un inicio Sí, que sí. después hubo complicaciones? Entonces se volvió optativo y solamente una ¿Vas a porción controlar de todo la lo que se población. pagó para saber? Porque esto queda, me imagino que queda en Queda la memoria. todo, claro que queda sí. en la memoria. Entonces, Ellos tienen, la gente de Opama y nosotros también tenemos toda la información de lo que pasó desde el inicio de la implementación del sistema de billetaje electrónico. y si descubren que efectivamente se estafó al Estado, que finalmente nos estafaron a nosotros, Así mismo. ¿verdad? Entonces, si descubren eso, ¿qué va a pasar? Entonces, vamos a continuar con nuestra denuncia penal, vamos a seguir aportando todos los datos adicionales que vayamos descubriendo en estos días en los que seguimos esta investigación y esperemos que Pero eso tenga una consecuencia. van a ir hasta el 2021, porque Sí, no, totalmente. El con- Desde el se va- 2021 con certeza, ¿verdad? Porque es muy fácil sacar los datos, ¿verdad? Son millones y millones de datos, ¿verdad? 300, 400 millones de validaciones que tienen relacionados. Yo no soy informático, pero no es una cuestión tan fácil de manejar, pero con un equipo muy bueno que tiene Opama y que con la buena voluntad que ellos tienen de apoyar, y nosotros también, porque yo tengo la instrucción precisa del señor presidente de la República, que me la dio a través del ministro Utiman, vamos a transparentar completamente todo, vamos a poner como prioridad volver a ganar la confianza de la gente, y para eso tenemos que mostrar todo lo que pasó, y si hay fraude, hacer todo lo que tengamos que hacer para que se les condene a estas personas que hicieron fraude, ¿verdad? no, definitivamente, porque lo peor que pueda pasar es que la gente que te estafó siga trabajando como si nada hubiese pasado en este país. Así mismo es, así mismo es. Espero que ir- no permitas eso. No, vamos a ir hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? Todo lo que podamos hacer, vamos a hacer para que se recupere la confianza en el sistema, porque esta es una herramienta súper poderosa. En el caso del control, por ejemplo, inclusive sin haberse completado todos los módulos del sistema de billetaje electrónico, que tenemos que avanzar también hasta completar en algún momento, tenemos toda la información de cómo circularon los buses, por ejemplo, porque cada vez que se valida, vos tenés la información en qué lugar se validó, en qué bus y a qué hora, ¿verdad? Entonces, vos
siguiendo las validaciones. Si bien no tenemos el sistema de seguimiento permanente de todos los buses, vos tenés el itinerario que hizo el bus y en cuánto tiempo lo hizo, ¿verdad? Y cuántas personas transportó, ¿verdad? Entonces, nosotros solamente con esa información... Supuestamente, porque el hecho de que aparezca la validación no significa que haya subido una persona. Ya lo vimos eso en el video que desató todo por eso es fundamental que nosotros aclaremos esto y tengamos sistema de control para que esto no vuelva a pasar, ¿verdad? Porque esto nos da el dato preciso para saber si ellos están regulando, ¿verdad? Y si inclusive supuestamente vemos que hay regulada, es todavía más grave la situación, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a usar también esta herramienta para verificar que ellos estén cumpliendo con el pliego de base al que se acataron para presentarse en la licitación, las resoluciones que están vigentes del Ministerio y el contrato que tenemos con cada una de las empresas y tomar las medidas. Ellos informan de las reguladas, los transportistas informan de las reguladas que van a hacer. No informan. Normalmente niegan, ¿verdad? Las reguladas. Pero ayer sí reconocieron, ayer en conferencia de prensa. Sí, la gente de Usetrama reconoció la regulada. Sí, así mismo, ¿verdad? Pero en general suelen negar la regulada, dicen que no hay, pero eso se ve también en el sistema, ¿verdad? Claro. O sea, en el sistema se ve que disminuye la oferta y sobre todo es notable como en algunos días de hace unas semanas, la semana pasada y la anterior, se disminuía la oferta del servicio en las horas pico, ¿verdad? Donde al transportista más le conviene poner vehículos. Entonces, hay una intencionalidad ahí detrás de ese comportamiento que probablemente tenga que ver con una presión que de hecho es lo que demuestra la conferencia de prensa que ellos hicieron después, ¿verdad? Bueno, pero las reguladas continúan. Hoy, esta mañana, otra vez se viajó como hace años se viajaba con la gente en la estribera, 3, 4 de la estribera, llenos los vehículos, porque evidentemente es regular. Yo mañana temprano voy a tener los datos de lo que pasó hoy en el sistema, ¿verdad? Porque eso se puede ver, o sea, se ven las últimas 24 horas, ahí en el sistema está presentado, y voy a ver cuál fue el comportamiento de la oferta de servicio en el día de hoy, ¿verdad? Pero hay que también tener en cuenta, Carlos, y hay que ser conscientes de eso, el sistema necesita una reforma radical, ¿verdad? Para que sea más eficiente a través, por ejemplo, del trabajo con troncales y alimentadores, ¿verdad? Que es algo que se utiliza en todo el mundo y que da excelentes resultados. En la distribución de los itinerarios, nosotros tenemos básicamente la misma distribución de itinerarios que teníamos hace 50 años, ¿verdad? Hace 60 años, y hace 60 años esta era otra ciudad, ¿verdad? No tenía la cantidad. Pero estamos hablando del área metropolitana, no solamente del área metropolitana. Sí, del área metropolitana. Era completamente diferente, ¿verdad? O sea, el tráfico era diferente, la cantidad de pasajeros era diferente, la cantidad de automóviles particulares que afectan el tránsito era diferente. Entonces, ahora tenemos que mirar de vuelta todo y hacer una reingeniería de todo el sistema y de todos los itinerarios para que sea más racional, por un lado. Y por otro lado, yo creo que es también bastante evidente de que faltan más buses en el sistema. Faltan buses que son obligatorios, o sea, que deberían estar en el sistema y que no están porque ellos no están cumpliendo con sus obligaciones. ¿Y qué vas a hacer con los que no cumplen? Y además, faltan más buses, inclusive si todos cumpliesen, ¿verdad? Entonces, y con que los cumplen, vamos a multarles, y si persiste la multa, en algún momento se vuelve financieramente insostenible seguir prestando el servicio, inclusive es ya causal de un sumario exactamente de rescisión, ¿verdad? Ajá. Eso es así, ¿verdad? Y vamos a tener que avanzar en esa dirección y probablemente muchas empresas que no están en condiciones de seguir prestando el servicio van a ir saliendo, como ya sucedió en los últimos años, ¿verdad? Unas 20 empresas salieron de la prestación del servicio porque justamente no tenían la capacidad financiera o de eficiencia en la gestión para seguir operando o en la escala, ¿verdad? Porque hay también mucho de escala en esto. Cuanto mayor es la cantidad de buses y de prestación de servicio que se tiene, es más factible que sea rentable y sostenible la prestación de ese servicio, ¿verdad? Las internas de las ciudades, los únicos internos de las ciudades, ¿quién controla, quién maneja? ¿Dinatran? La municipalidad. Sí. Y vas a hablar con las municipalidades para que esto que vos decís, que se venga a un punto ahí y se tome otro micro para facilitar todo, que sea posible y que se hace en otros países. ¿Vas a hablar con los intendentes? Sí, sin duda tenemos que hablar con los intendentes
y también con la INATRAN que maneja Sí. los interurbanos, porque entran todo en el sistema, ¿verdad? O sea, la realidad es que los buses de INATRAN también entran y en teoría no deberían levantar pasajeros, pero también levantan. Los buses internos también están en el sistema. Entonces todo es parte del sistema y solamente esto va a mejorar si hacemos una reingeniería de todo, ¿verdad? O sea, vamos a tener que hablar sí o sí con ellos. Y yo creo que este es un muy buen momento para pensar en lo que tenemos que hacer hacia adelante, porque está terminando una administración. Dentro de 15, 20 días vamos a tener un nuevo presidente electo y dentro de un mes vamos a tener los equipos de transición trabajando en todos los ministerios. Entonces, si podemos trabajar en estos 4 meses que nos queda de administración en tener una idea bien clara con todos los datos que nos proporciona el sistema de billetaje, con todos los datos que nos van a proporcionar las municipalidades en las reuniones que tengamos y las reuniones técnicas, inclusive considerando el tren de cercanía, considerando otras alternativas de transporte que también son viables. ¿Cuándo va a ser realidad el tren de cercanía? Y esperemos que algún día sea realidad, ¿verdad? O sea, pero el tema es priorizar el transporte público y dar la importancia que tiene al Que transporte no pase público. 50 años como con Itaipú y el desarrollo que ahora... No, esperemos que no pase 50 años. Tanto tiempo, ¿no? ¿Y quién te va a reemplazar en el Ministerio de Educación? Ya hay un nuevo reemplazante que es Elmar de Gueller, que era el director de contrataciones de la Dirección General de Administración y Finanzas, ¿verdad? O sea, es parte del equipo con el que ya estábamos trabajando. Dejaste ahí un agujero al ministro de Educación. Sí. Difícil de llenar, dice él. Esa también es una institución bien complicada, Bien ¿verdad? complicada. Y que bueno, que vos conocés bien y a la que también hay que apostar, ¿verdad? Sí. O sea, yo creo que si no priorizamos la educación, no vamos a salir adelante de ninguna manera, ¿verdad? Sí, Inclusive en efectivamente. el transporte público y en la forma de hacer las reformas que necesitamos hacer en general como país, la educación es lo que va a cambiar nuestro país. Sí, definitivamente es así. ¿Qué te pidió el presidente cuando te dijo, hacete cargo? ¿Qué te pidió el presidente? Yo hablé realmente con el ministro Huteman y el presidente, después de que se firmó el decreto, salió a saludarme básicamente, pero el ministro Huteman me dijo, yo hablé con el presidente y el presidente me pidió que te baje estas 3 líneas, ¿verdad? Uno, lo que yo decía antes, de recuperar la confianza de la ciudadanía, ¿verdad? O sea, considerar el transporte público como lo que es, un servicio básico esencial, un derecho de la ciudadanía y que nuestro papel como Estado y como regulador es justamente asegurarnos de que las empresas que prestan este servicio público, a pesar de que son empresas privadas, cumplan con las obligaciones que están estipuladas en los pliegos e inclusive cambiar las exigencias si eso es necesario, ¿verdad? Eso uno, ¿verdad? Hacer todo lo posible, ponernos siempre del lado de la ciudadanía, recuperar su confianza. 2, hacer una investigación exhaustiva de lo que pasó. Caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Tanto en el sector público como en el sector privado. Tanto en el sector público como en el sector privado. En general de la gestión, pero en particular de este tema de billetaje electrónico que yo creo que es el que consecuencias más graves tiene, digamos, por esto que decíamos de la confianza, ¿verdad? ¿El billetaje electrónico está a cargo del sector privado del transporte? Sí, el billetaje electrónico, hay un centro de monitoreo que está en el Viceministerio de Transporte, que tiene nuestro equipo ahí de control y monitoreo, que es un espejo, digamos, de lo que pasa en las 2 empresas de billetaje electrónico. Algo que también vamos a hacer vamos a pedir que ellos nos pasen toda la información que tienen, porque ellos tienen inclusive más información que nosotros, porque ellos completaron sus módulos, digamos, de billetaje, y vamos a corroborar con toda la información, vamos a cruzar los datos, digamos, que tengamos y sumarle la información que ellos nos pasen. Eso vamos a hacer mañana mismo a través de una nota a las empresas de billetaje electrónico. Lo mismo vamos a hacer con requerimientos a estas empresas que tienen muchas validaciones sospechosas para ir encontrando cuáles son las explicaciones de cada una de estas validaciones sospechosas. Y el tercer punto es transparentar completamente todo para seguir contando con el apoyo de la ciudadanía, ¿verdad? O sea, mucho de lo que pasó ahora tiene que ver con una persona que filmó a un chofer que estaba haciendo muchas validaciones, ¿verdad? Y eso hizo que todo esto estalle al final, y a la participación y protagonismo de la gente de Opama, ¿verdad? Que yo creo que fue también fundamental y que eso es crítico, ¿verdad? O sea, en todos los sistemas de transporte público los usuarios son los beneficiarios y deben tener más protagonismo. Algo que yo les comentaba hoy en la reunión que tuvimos con los técnicos de Opama es que en el comité de tarifa técnica está prevista
la participación de un representante de los usuarios, ¿verdad? Pero como no hay ninguna asociación de usuarios, no hay representación en ese comité de tarifa. Entonces, esta organización que está surgiendo a partir del interés de estos chicos y de muchos otros que se están sumando, probablemente va a terminar en la posibilidad de que ellos formalicen su asociación y tengamos un representante de los usuarios, que es fundamental, ¿verdad? O sea, cuando se está analizando la tarifa, está el representante de los transportistas, pero no hay ningún representante del sector usuario, que es el beneficiario final. Y el que sufre las consecuencias o que va a disfrutar también de los éxitos que se tengan en la reforma del sistema de transporte público, ¿no? Bien, te deseamos éxito, que tengas éxito y que tengas mano dura con los responsables de estafar al pueblo, y que no haya contemplaciones con aquellos que estafan, porque eso es traición a la patria. No va a haber ninguna contemplación. Esa es la instrucción clara que yo tengo también del señor presidente de la República, y en esa línea vamos a trabajar. Muchísimas gracias, Carlos, por la oportunidad. Es fundamental la comunicación y el apoyo de ustedes en este proceso, porque mucha gente, o sea, unos 600.000 viajes, 650.000 viajes se están haciendo al día, representan 350.000 personas más o menos, que están sufriendo las consecuencias de este mal servicio. O sea que mejorando el servicio vamos a mejorar la calidad de vida de todas estas personas, y esperamos atraer otras 500.000 al sistema de transporte para que mejore la calidad de vida de todos. Ojalá sea así. Gracias, Oscar Estar. No, gracias a vos por la oportunidad. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de la educación y las escuelas. ¿Qué pasa con las escuelas públicas? ¿Por qué se caen las escuelas públicas? Necesitamos invertir 410 millones de dólares. Y que no se talen más árboles sobre las escuelas. 410 millones de dólares. Ahí está. A la vuelta de la pausa. Y bien, entramos en el último bloque del péndulo y ya saludamos a Dalila Zarza, coordinadora general de la Unidad de Programas y Proyectos del Ministerio. ¿Qué tal, Dalila? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, don Carlos? Buenas noches. Gracias por venir. ¿Qué tal, don Víctor Villajoa, director de infraestructura del MEI? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Carlos. Un saludo a la audiencia, a las órdenes. Vos sos el culpable, Gina, así que eso para comenzar. ¿Qué tal, ingeniero Zoilo Benítez? ¿Cómo estás? Pero muy bien, muchas gracias por la invitación. Coordinador de proyectos de infraestructura. Es una broma, te aviso, Víctor. Pero, ¿qué pasó con este colegio de San Joaquín? Vamos a comenzar hablando. ¿Qué pasó? Sí, en efecto, recibimos nosotros ese reclamo y ni bien nos interiorizamos la situación, el ministro ordenó un peritaje. El día de ayer estuvieron profesionales relevando la situación y justamente como nos habían anticipado y nos habían pedido mucha gente, tener una opinión acá acerca de la situación. Es una construcción que data de aproximadamente 45 años, pero el detonante de la situación puntualmente fue el estronque que se hizo de un árbol. No se tuvo para nada prudencia, ¿verdad? Y eso fue lo que, digamos, le agilizó bastante lo que fue el colapso del sector, del bloque de 3 aulas, y también comprometió a otras 2 aulas. O sea, hoy día ese bloque de 5 aulas está comprometido. ¿Y qué pasó? ¿Talaron? ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban talando árboles en el colegio? Talaron el árbol, estaban talando y esa... ahí estamos viendo, estas son las imágenes, ¿no? Sí. Del momento. Y cayó, el árbol cayó por el techo del colegio. El árbol dañó el sector de la galería, justamente. El árbol dañó el sector de la galería y bueno, eso fue lo que detonó esta situación de colapso. Ajá. Pero esto era un trabajo programado, ¿cómo se hace ahí está, impresionante como el árbol que cayó, cualquier cosa se va a romper así. Evidentemente sí, es una labor que estaba encarando la gente de la institución educativa en coordinación con la municipalidad. Nosotros los datos que pudimos recabar a la fecha justamente datan de esa, digámosle, dentro de la descoordinación, la situación que no se hizo en forma planificada. Porque la información que apareció en los medios, sobre todo en los medios escritos, era que suerte que esto ocurrió domingo, suerte que no fue en día de clases, como dando a entender de que la edificación estaba ya tan vieja, no se aclaró nada del tema del árbol y compañía, y quedaron ya otra vez, el MEC quedó como culpable de una escuela que no arregla, que no se reforma, y bueno, pero ahora estamos viendo exactamente lo que pasó para que se caiga esto. Pero en general, ¿cómo están las escuelas? ¿Cuántas escuelas tiene el país? ¿Escuelas públicas o subvencionadas? Bueno, en realidad tenemos más de 8.000 locales oficiales. Locales quiere decir escuelas con varios grados. Con varios, no es un aula solo, son escuelas. Son escuelas, incluso en un local escolar puede funcionar más de una institución educativa.
tenemos aproximadamente 8.000 locales escolares del sector oficial y tenemos 2.000 más del sector privado y privado subvencionado. Y entre el público y el privado subvencionado, ¿cuántos son? Y son aproximadamente 9.000. 9.000. Y de estos 9.000, desde que hay recursos para infraestructura del FONACIDE, ¿cuántos cuántos se arreglaron? ¿Cuántos fueron intervenidos? ¿Hay alguna información sobre ese tema? Porque ahí hay una cuestión. Está plata que va para la intendencia y que tiene que usarse para arreglo de las escuelas, y plata que va a la gobernación que también tiene que usarse para arreglo de escuelas, intervenciones en locales escolares. Y bueno, y después están los recursos que tiene el MEC también para lo mismo. ¿Cuántas escuelas tienen que reparar anualmente las intendencias? ¿Cuántas las gobernaciones y cuánto el MEC? Lo que yo puedo dar cuenta es que en este último quinquenio el MEC emitió aproximadamente 11.000 aprobaciones. 11.000 aprobaciones quiere decir que eso satisfizo, por así decirlo, la demanda a lo largo de este periodo en más de una institución educativa, por así decirlo. ¿Qué quiere decir eso? Es que tal vez en el año 1 una institución educativa fue beneficiada con una inversión y en el año 3 también, o sea, van construyendo por etapas, porque en todos los casos lo que se hace es planificar y construir por etapas, ¿verdad? Y esas son las aprobaciones que nosotros podemos dar cuenta a nivel de la Dirección de Infraestructura. Eso se complementa evidentemente con lo que es la gestión dentro del MEC, con el programa, con los distintos programas que estamos desarrollando. ¿Y por qué se tiene que hacer por etapas? ¿Por qué los colegios no se intervienen? Es decir, un año se intervienen, estos colegios hay recursos para intervenir completamente, este colegio, aquel colegio, ya sea por el MEC, ya sea por la intendencia o por la gobernación. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué se tiene que hacer por etapas? Fundamentalmente lo que pasa en muchos casos, voy a tratar de entender la situación que ocurre a nivel municipio y gobernaciones. Lo que ellos hacen tratan de satisfacer las demandas en distintos municipios. En el caso de una gobernación, tiene varios municipios e invierten en distintas instituciones. Una decisión que ellos toman. Ellos nos remiten a nosotros a ese proyecto. Comprendo. Claro, pero hay una cuestión de comparto. lógica nomás en el uso del recurso público y en la intervención en las escuelas. Pasa es decir, que tiene aquellas que están en peor estado, me imagino yo, desde mi lógica, puedo estar equivocado, deberían ser las primeras en ser intervenidas y así sucesivamente en los siguientes años con los recursos que se poseen. En efecto, es lo que hacemos nosotros a nivel de la microplanificación. Cuando ellos nos remiten una solicitud, nosotros lo que hacemos es contrastar eso y tratar de incluir y de ver la prioridad justamente a nivel de intervenciones. Justamente a nivel, un departamento determinado puede tener 20 o 30 prioritarias dentro de todo el listado. Claro. Y tratamos de que los intendentes y los gobernadores traten de atender esos pedidos puntuales. Dalila, a ver... Sin embargo, la lógica quisiera aclarar, ¿verdad? Sí, que la por lógica favor. de los proyectos que encara el MEC, principalmente a través de los recursos del Fondo para la Excelencia, es algo diferente. Nosotros sí intervenimos de manera integral al local escolar. Vale decir, nosotros intervenimos con bloques de sanitarios, de aulas, de comedores, de bibliotecas, incluso obras exteriores, ¿verdad? Pero eso también tiene un costo mayor. O sea, hacer una intervención integral cuesta mucho más que lo que podría costar intervenciones parciales. Sí. Entonces, en términos de cantidad, no es lo mismo decir interviene en una institución que decir, bueno, intervienen 6. Pero ahí entramos en la política. Ahí entramos en la política, porque el intendente o el gobernador como político va a tener que satisfacer a la clientela que tiene y a la ciudad a la que pertenece o al departamento que controlan. Entonces, para satisfacer a todos va un aula acá, otro aula allá, otro aula más allá y así sucesivamente. Y así los chicos terminan perjudicados. Totalmente, evidentemente lo que pasa es que no existe una planificación. Si vamos a la parte técnica, como explicó la compañera, justamente debería prevalecer un criterio técnico, eso estamos totalmente de acuerdo, pero como usted mencionó, prevalecen los criterios políticos. De repente un intendente, un gobernador lo que trata es dar satisfacción a la comunidad, ellos dicen, ¿verdad?, a mayor cantidad de usuarios en este caso, ¿verdad? Y la lógica, como usted dice, debería obedecer al hecho de hacer una refacción, una inversión integral en una institución, que es el caso que justamente la coordinación de proyectos de infraestructura realiza en todos los casos, ¿verdad? Ingeniero, vos que sos ingeniero, entendés de este tema de las construcciones, ¿te parece correcto que las intendencias y las gobernaciones tengan que decidir algo que es facultad del Ministerio de Educación, que es el orientador de lo que se tiene que hacer en cuanto, me imagino, a obras de infraestructura? Si bien
intendentes y gobernadores tienen los recursos del FONACIDE, ellos tienen que estar sujetos a la orientación del Ministerio de Educación para intervenir en las escuelas. Pero no ocurre eso. Sí, tenemos que tener en cuenta, como bien usted lo ha dicho, el criterio de intervención de los municipios y de las gobernaciones, que por lo generalmente son reducidas, por decirlo así, en un campo bien sectorizado que es su área de incumbencia. Y en este aspecto, lo que entiendo que, porque no estoy en territorio, bien usted lo ha señalado, amplían su universo de intervención por un criterio que desconozco, pero que cae de maduro, por decir que en la mayoría de los casos, no digo que sean todos, se refiere a un tema político. La intervención del Ministerio de Educación y Ciencia está limitado a la aprobación de los planos, porque así lo dicen los procesos. Entonces, es la hora de que, a la luz de la experiencia que hemos ganado, de las lecciones aprendidas, bueno, que empecemos a reestructurar justamente esa vinculación de quienes estamos interviniendo en la infraestructura escolar, de tal forma a de que prime criterios estratégicos que emanen del Ministerio de Educación y Ciencia, y que esos criterios estratégicos permeen a todos. Y esa, pues la ley FONACIDE pues, así fue establecida. Claro que en el Parlamento después sufrieron algunos cambios para dar satisfacción justamente a intendentes y gobernadores, ¿verdad? Pero así está establecido. El ministerio es el que fija la política de construcción inclusive, ¿verdad? Pero en los hechos no es así. Sí, realmente es una situación que, como dijo el colega, nosotros tenemos que tomar lecciones y proponer justamente una mejora dentro de lo que es el marco legal vigente, que es la ley FONACIDE, para que podamos justamente lograr intervenciones integrales. Eso es lo que debemos procurar hoy día, ¿verdad? Tratar de que las intervenciones sean eficaces también en muchos casos, que se construya bien, como dijimos anteriormente, claro. que exista justamente esa interacción, que es un proceso que nosotros queremos implementarlo a lo largo de este proceso de mejora, porque es necesario de que se introduzcan este tipo de situaciones en las cuales tanto el MEC como que es la entidad reguladora en este aspecto, la que entiende, pueda tener un rol más eficaz en la gestión. Eso es lo que nosotros buscamos. ¿Y cómo se lograría eso? Justamente con respecto a las posibilidades concretas, con respecto a la aprobación, como mencionó el ingeniero, que se tienen que presentar en forma. Muchas veces nosotros recibimos proyectos que carecen justamente de todas las exigencias que tienen que tener. Porque como usted mencionó, para que un proyecto pueda ser aprobado, para que el MEC pueda emitir una aprobación, se tienen que dar situaciones legales fundamentales respecto a la propiedad, sí, fundamentalmente, y que también estén enmarcados dentro de la microplanificación. O sea, no es que un intendente puede construir porque quiere, porque desea, porque se tienen que ver las prioridades y las urgencias que tenemos. Y hoy día tenemos muchas urgencias. Hoy día la tendencia nos marca que nosotros tenemos que hacer fuertes inversiones, aparte de lo que se está haciendo en construcciones por el crecimiento vegetativo, también en mantenimiento. Tenemos mucha carencia en mantenimiento y es en lo que más se requiere a corto plazo. Entonces debería verse eso. Bueno, ustedes que son del MEC, ¿cuántas son las escuelas que necesitan urgentemente reparaciones? O, por ejemplo, tener los baños sexados y terminar con esos baños sí, que existían antes. ¿Cuántos son? Nosotros el requerimiento que tuvimos a principios de año recabado fue que tenemos que realizar por lo menos 2.000 intervenciones. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de 2.000 intervenciones, estamos hablando de intervenciones puntuales para mantener simplemente el funcionamiento. Históricamente el MEC hoy día, para que se pueda realizar simplemente el trabajo de mantenimiento, estamos requiriendo 410 millones de dólares. Nosotros nos abocamos ya a esa tarea y justamente se tienen ya justamente una línea trazada a seguir en los próximos años, que estoy seguro los colegas van a poder exponer a cabalidad eso. ¿Cómo es? De hecho, la brecha de financiamiento es muy amplia, ¿verdad? Nosotros tenemos déficits históricos con la infraestructura escolar y con lo que refiere a entornos de aprendizaje. Y el dato que dijo el colega corresponde a poner las instituciones en un nivel básico, ¿verdad? Todavía no hablamos de instituciones que excedan lo que nosotros queremos en características. Solamente
lo básico. Solamente lo básico en términos de aulas, espacios educativos, sanitarios, todo lo que dice la normativa, ¿verdad? Y de hecho estamos avanzando, tenemos una aprobación de un proyecto grande que está cofinanciado con el Banco Mundial y el Fondo para la Excelencia, que cubrirían 1.316 instituciones educativas. También tenemos ya aprobado un proyecto que está beneficiando a 151 colegios técnicos. Entonces estamos obteniendo los recursos y bueno, y estamos también trazando una hoja de ruta para que eso se ejecute de manera confiable, ¿verdad? Y en ese sentido destacar 2 puntos, ¿verdad? Que el MEC ha mejorado bastante en el mejoramiento de las especificaciones técnicas. No son muchas veces comparables las construcciones que hacen los municipios y las gobernaciones con las que encara el MEC. Nosotros tenemos una calidad de materiales mucho mejor o mayor en lo que hace a la calidad de los ladrillos, el tipo de piso, el tipo de aberturas, de iluminación. Y bueno, y eso fue también un proceso de aprendizaje. Y por otro lado también otra buena práctica que se ha implementado en estos proyectos es la auditoría técnica previa que el propio ejecutor implementa para tener una certificación de la calidad de las obras que está construyendo, ¿verdad? En ese sentido, casi el 40% de las instituciones que fueron objeto de intervención por los proyectos financiados con el FEI recibieron esta auditoría forense por un especialista reconocido y renombrado en nuestro país y los resultados fueron muy alentadores. O sea que la calidad, marcamos un antes y un después en términos de calidad. Es decir, la calidad de las construcciones hechas y pagadas por intendencias y gobernaciones no es la misma que la que se financia con el Fondo de la Excelencia. Sí, y la que hace el MEC. Así es, ¿verdad? Así es. Eso, así de categórico. Y hay evidencia de eso. Ahora, y eso se tiene que cambiar en el Congreso, ¿no? Es el Congreso. ¿Alguna vez desde el MEC se pensó en tratar de hablar con el Congreso y recuperar esos fondos que manejan los intendentes y gobernadores para la construcción infinitas? ¿Y qué pasó? ¿Y siempre fueron rechazados? De hecho, el problema principal también radica en que la distribución de los recursos no sigue un criterio educativo. La distribución de los recursos a los municipios e intendentes está dado por un criterio diferente al criterio educativo. Entonces, por supuesto que la base de la distribución ya tiene un sesgo. Sí, se han hecho varios intentos de modificar esa ley y bueno, y todos los intentos no tuvieron éxito. Ingeniero, ¿y vos qué pensás? Cuando escuchás todas estas cosas, como ingeniero, ¿qué pensás? 2 cuestiones básicas. Uno es la absoluta necesidad de la implementación en forma inmediata de las lecciones aprendidas. Por lo menos yo aprendí mucho en este tiempo que estoy en el MEC. Y bien lo dijo la doctora Dalila, hemos marcado un antes y un después. Y ese un antes y un después no tiene que ser netamente del Ministerio de Educación. Tiene que ser en todos los ámbitos. Claro. Y ese todos los ámbitos implica, obviamente, las gobernaciones y los municipios. Eso es lo primero. Y lo segundo es una estrategia basada en una planificación técnica científica. No podemos ir a hacer una intervención por casualidad o por la necesidad que se está cayendo una institución, sino tenemos que anticiparnos a los hechos para de que esa institución esté en condiciones, pero de acuerdo a las necesidades de la institución. Y eso es lo que dentro del MEC se ha mejorado muchísimo. Dentro de lo que nosotros llamamos una microplanificación, ahí sí que no existe el sesgo que de repente se está hablando. Ya sabemos anticipadamente, hoy por ejemplo, sabemos anticipadamente, como lo dijo la señora Dalila, de este proyecto que le llamamos TAPE, en donde están con nombres y apellidos las 1.316, si no me equivoco, instituciones, pero que nos salió de un bolillero, sino salió de un análisis muy exhaustivo, muy técnico y hasta científico. Y eso es lo que hay que valorar y hay que aplicar en forma inmediata. Y esa aplicación no significa nomás una suerte de querer o intentar, una transformación en todo lo que se refiere a la administración de los fondos que se tienen para la empresa. Cuando se elaboró la ley del FONACIE, justamente se pensó en sacarle a los políticos
del control de la construcción de las escuelas, porque lo hacen con cualquier criterio menos el técnico, ¿verdad? Pero sin embargo, en el Congreso, los políticos decidieron seguir dándole a los políticos plata, y esto que va ocurriendo son los resultados de esa decisión política. Yo creo que, como usted dice, hay que aprender de las cosas que hicimos mal para no volver a repetirlas. Lastimosamente acá en Paraguay no aprendemos esa situación. ¿Qué se podría hacer en ese sentido, Dalila? ¿Hay algo en perspectiva del Ministerio? Sí, de hecho nosotros necesitamos una política integral de gestión de la infraestructura escolar que sea desde una visión holística y realmente incorpore todos estos aspectos, pero para ello también se requieren adecuaciones normativas. A nosotros nos cuesta mucho, las municipalidades tienen una ley orgánica municipal que muchas veces es contradictoria con las facultades que pueda tener el MEC en la intervención de las municipalidades, ¿verdad? Entonces, realmente se requiere una adecuación normativa, organizacional y esta política integral donde se establezcan los planes de inversión a corto, mediano y largo plazo, y eso está previsto. También hay muchas iniciativas, tenemos que hacer un censo nacional de infraestructura y bueno, hay iniciativas para mejorar eso en el mediano plazo. Ajá. ¿Y cuándo se tendría ese censo? Y según las proyecciones, en el 2024. En el 2024. ¿Y qué demostraría ese censo? Y ese censo sirve básicamente para tomar decisiones basadas en evidencia. Efectivamente, estas imágenes que vemos, esta situación de toda la infraestructura del sistema educativo nacional con un diagnóstico técnico, no una percepción muchas veces del director o los docentes, sino de profesionales del ramo, que nos puedan dar los niveles de prioridad, ¿verdad? Nosotros tenemos criterios de atención a la salud en primer lugar o atención a la vida de los estudiantes y bueno, y otros criterios, entonces eso sí se puede hacer un ranking y tener información para tomar decisiones basadas en evidencia. Y bueno, qué difícil que es, muchos desafíos. Ponerse de acuerdo en cuestiones tan elementales y fundamentales como por ejemplo que tengan calidad educativa los chicos cuando acuden y están bajo un aula. Eso nomás es, que tengan calidad nomás. Parece que muchos políticos no entienden de que eso es fundamental. Sí, las condiciones y el entorno de aprendizaje son un factor fundamental para el aprendizaje. Vos que sos ingeniero, uno quiere ir a una escuela donde tenga, por lo menos entre el sol, ¿verdad? Tenga buena ventilación, o buenos ventiladores, incluso aire, si es que se puede contar con aire acondicionado, que tenga, qué sé yo, de toda la infraestructura de conectividad. En todo fallamos. Copaco falló en la interconexión de todas las escuelas. Los intendentes y gobernadores fallan en la construcción y en la elaboración o llevar adelante la política del ministerio de saber cuáles escuelas intervenir y cómo intervenir. Y son cuestiones tan elementales que no sé, uno no se explica cómo llegamos a este tipo de situaciones. Es muy complejo, señor Peralta, pero yo soy optimista. Se ha avanzado en algo, no lo suficiente, mucho menos conformista en el sentido de que el desafío que se tiene que ya decidir implica transformaciones absolutas, no parches como lamentablemente, lo admito, lo estamos haciendo. Porque hay una situación que no agradable dentro del ministerio de que somos dos mundos prácticamente quienes tenemos la suerte, porque me considero con suerte, de estar dentro de la unidad ejecutora de programas y proyectos y lo que es la dirección de ingeniería, la dirección de infraestructura, digo bien. Nosotros nos movemos con un sistema de calidad que raya a la excelencia. Todavía no hemos alcanzado la excelencia, debemos alcanzarla. Y con ese mismo criterio debería también trabajar la dirección de infraestructura del ministerio. Y ese mismo criterio deberían trabajar todas las instituciones y organismos que están interviniendo.
porque por fuera de las instituciones públicas están otras instituciones que también están interviniendo. Hay donaciones que de pronto vienen de organismos internacionales, hay obras que son construidas por la misma comunidad, etcétera, etcétera. Y hay demasiada variación en la gestión y obviamente en la calidad. Y eso, al final del día, ¿quién queda con esa mochila? Queda el ministerio. Así mismo, el ministerio siempre es responsable, aunque no lo haya hecho. Bien, señores, muchísimas gracias por haber venido explicado cómo es el tema de la infraestructura escolar. Como dice el ingeniero y como ustedes también lo expresaron, algo se mejoró, pero todavía nos queda un largo camino por andar y ojalá que en algún momento todos nos pongamos de acuerdo en la necesidad de darle calidad de vida a los chicos cada vez que llegan a sus escuelas. Gracias, ingeniero, por venir. Dalila, muchas gracias por estar acá. También, don Víctor, gracias por estar. Muchas gracias. Y a ustedes por otro miércoles más. Hasta el próximo.